Juan presenta LibroFest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Hola amigos y amigas de LibroFest. Mi nombre es Jocelyn Dafne Valenzuela Romero y hoy quiero darles la bienvenida a nuestro taller virtual Awareness Tools. Durante la sesión, en un primer momento, reconoceremos conceptos básicos como salud, enfermedad y discapacidad. También conoceremos qué es la accesibilidad universal y que las Awareness Tools son herramientas de concientización que nos sirve y necesitamos para poder identificar, ayudar y exigir los derechos que todos y todas tenemos. Una vez que hayamos hecho el reconocimiento de los conceptos, de entender qué es la accesibilidad universal y saber cuáles son estas herramientas de concientización, nuestras Awareness Tools, las pondremos en práctica. Y podremos identificar nuestras necesidades, nuestros derechos y, por qué no, también nuestras obligaciones en fotografías, en videos y hasta en caricaturas o películas. Pero a pesar de que todos la entendemos y la queremos, ¿qué es la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, en su constitución aprobada en 1948, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo tanto, debemos de contemplar el concepto de salud integral, que va a ser el estado de bienestar ideal, el cual se logra únicamente cuando existe un correcto balance entre los factores físicos, emocionales, espirituales, biológicos y sociales. De esa forma se cree que las personas logran crecer en todos los ámbitos de la vida y por lo tanto se sienten sanos tanto física como mentalmente. Y así podemos darnos cuenta que el concepto de salud engloba a varios elementos que se trasladan a un punto de vista holístico, en el cual trasciende más allá del solo funcionamiento correcto del organismo. Pero entonces, ¿qué entendemos por enfermedad? Como dato curioso, el término enfermedad viene del latín infirmitus, que significa literalmente falta de firmeza. La enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de algunas de sus partes, debido a una causa interna o externa. Pero también son cosas que perturban o dañan a una persona en lo moral o en lo espiritual, y que es difícil de combatir o eliminar. ¿Qué es la discapacidad? Definiremos el concepto de discapacidad a partir de la Organización Mundial de la Salud, la cual nos dice que la discapacidad es un fenómeno complejo que plantea una interacción de las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Pero aquí es importante enfatizar y plantear que la discapacidad se genera cuando la comunidad no está preparada porque no cuenta con protocolos, cumplimientos de ajustes razonables y un bienestar social para las personas que tienen características de discapacidad. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? La discapacidad motora. Las personas con discapacidad física o motora presentan una alteración en su aparato locomotor. Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. Puede ser transitoria, por ejemplo, debido a inmovilizaciones por traumatismo, o permanente, como una producida por procesos infecciosos como la poliomielitis, por malformaciones neurológicas o accidentes. La discapacidad sensorial. Las personas con discapacidad sensorial presentan una disminución importante de la cantidad de información que recogen del medio ambiente que los rodea, debido a las afecciones de uno o varios de los sentidos, y estas se pueden clasificar en discapacidad visual y discapacidad auditiva.
Discapacidad visual. Hace referencia a la pérdida o disminución de la visión, englobando toda la etiología y grados de severidad. Para esta discapacidad, basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista se obtiene el 80% de la información del mundo exterior. Mientras que la discapacidad auditiva se define como la pérdida de funcionalidad del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una dificultad para oír, lo que implica también dificultades en el acceso al lenguaje y el habla, por lo que cualquier trastorno en esta percepción auditiva a edades tempranas afecta al desarrollo lingüístico, comunicativo y a los procesos cognitivos. La discapacidad intelectual. Esta implica una serie de limitaciones significativas en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria, comprender el entorno e interactuar con el mismo. Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades en las habilidades cognitivas, es decir, todas aquellas relacionadas con el procesamiento de la información. Atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimiento de analogías, entre otras. Se habla de discapacidad psíquica cuando se presentan alteraciones de formas previsibles, permanentes e intensas en la conducta adaptativa o de relación de las personas. Estas generalmente derivan de trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad, entre otras. Y uno de sus mayores problemas es lograr la integración social de este colectivo. La discapacidad visceral se trata de una de las discapacidades menos conocidas y sin embargo es una de las más frecuentes y corresponde a las limitaciones en la vida y participación en comunidad de aquellas personas que padecen deficiencias funcionales y estructurales en alguno de los sistemas, como puede ser el cardiovascular, el inmunológico, el respiratorio, el digestivo, el endocrino, entre muchos otros. Y por último, pero no menos importante, dentro de esta clasificación encontramos la discapacidad múltiple, que se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados o combinaciones. Tenemos que tener claro que hablar de la discapacidad múltiple no es solamente la suma de los tipos de discapacidades que puede tener una persona, sino es la interacción que tienen juntas y que en la mayoría de los casos supone a su vez aspectos totalmente nuevos individuales de los distintos tipos de discapacidad. También la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que fue aprobada el 13 de diciembre del 2006, en su documento nos dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, cognitivas, mentales o sensoriales y las barreras que existen en cuanto al entorno y a la actitud, ya que son las que evitan la participación plena y efectiva dentro de la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En este momento ya terminamos de hacer el recorrido o el reconocimiento de nuestros conceptos básicos de salud, enfermedad y discapacidad, pero que siempre nos van a servir para poder identificar qué es la accesibilidad universal. Vamos a hablar acerca de qué es la accesibilidad universal. Si tomamos en cuenta que la sociedad evoluciona en periodos muy cortos de tiempo y formas distintas dependiendo del contexto en el que se encuentran, es difícil definir todos los ámbitos que debe de abarcar la accesibilidad para eliminar todas las barreras existentes. Comenzaremos entendiendo que la accesibilidad es una forma de aceptar la diversidad humana y el derecho de quienes tienen o manifiestan capacidades diferentes de acceder en igualdad de condiciones a los espacios, productos y servicios y disfrutar de las mismas condiciones de calidad de vida que cualquier otra persona. Por lo tanto, la accesibilidad universal es una condición en la que se cumplen los entornos, los procesos, los bienes, los productos y los servicios, así como los objetos, los instrumentos, las herramientas y los dispositivos. Esto tiene la finalidad de que todas las personas puedan utilizarlos, comprenderlos y practicarlos en condiciones seguras, cómodas y de una forma autónoma y natural.
Por lo tanto, esto presupone la estrategia del diseño universal o del diseño para todas las personas y puede entenderse sin prejuicios de los ajustes a los que se deben adaptar. ¿Para quién es la accesibilidad universal? La accesibilidad universal se enfoca en todas las personas independientemente de sus capacidades y debe de ser siempre sinónimo de calidad y seguridad. Se cree que existe una buena accesibilidad, pero pasa desapercibida para la gran mayoría de los usuarios, excepto para aquellos con problemas de movilidad o con limitaciones sensoriales, visuales o auditivas que saben reconocer cuando se encuentra en realidad un entorno accesible. Él es Javier, tiene 63 años. En la mañana le hacen su terapia de movimientos. Él es cuadraplégico por una cirugía mal hecha, me imagino. Van a sacar a Javier de donde duerme. Aquí hay que bajar unos escalones. Darse vuelta. Subir otro escalón. Llevarlo al otro lado de la casa. Bajar otro escalón. ¿Qué quiere que me frente a la pantalla? Para llegar a esta parte. Cuando quiere pasar al baño a hacer sus necesidades, lo tienen que cargar, hacer este recorrido. Lo cargan en brazos. Aquí hay otro escalón. Lo meten al baño. Antes ya está su silla aquí para que lo sienten. Esto dificulta mucho, este escalón dificulta mucho su traslado porque no pueden meter la silla aquí porque no cabe. Por eso lo tienen que cargar. Después de que come, lo acuestan. El sillón es muy incómodo para él, por eso le ponen estas esponjas para que esté un poco más blando. Esponjas para apoyarlo, para apoyarse. Así está todo este tiempo hasta que en la noche ya se lo llevan para que descanse. Ese es su día de Javier. Y de nosotros que le apoyamos, 3 hermanos. La accesibilidad es un derecho fundamental para todos, por eso debe de ser universal, pensando en que todos estamos expuestos a distintas circunstancias y que hoy podemos estar bien, sanos, completos física o mentalmente, pero que es una gran responsabilidad llevar este concepto a cabo en su aplicación. Por eso, la importancia de las Awareness Tools. Las Awareness Tools son herramientas de conciencia que debemos tener para llevar a cabo una accesibilidad universal. Tomar conciencia es comprender los distintos sentidos de la vida y es mostrar apertura a nuestra sociedad. Tomar conciencia es la aceptación, eliminar los estereotipos existentes. Tomar conciencia de las cosas hace que nos orientemos y que tomemos acciones
de los actos en nuestra vida. Tomar conciencia es no olvidar. La gente olvida todo lo que escucha o aprende por no llevarlo a práctica. De esta forma, nuestras Awareness Tours es tomar conciencia de las cosas como parte del camino hacia el cambio. Porque si aumentamos nuestra conciencia, los cambios en nuestra vida vienen por sí solos, pero también en nuestro entorno. El taller lo que pretendió fue acercar, sensibilizar y concientizar a sus participantes en la accesibilidad universal y en todas sus dimensiones posibles. Ahora es tiempo de poner en práctica lo que hemos visto durante el taller, de empezar a identificar lo que tenemos en nuestro entorno y lo podemos mandar a través de videos o fotografías. Si no podemos salir en nuestro entorno, lo podemos identificar también en nuestras casas. Puede ser que hayan lugares accesibles y otros no, pero que nosotros empezamos a reconocerlos. Si se nos dificulta, también dejaré un link donde tú puedas ver una caricatura y puedas hacer un dibujo o una reflexión de esta. Recuerda que la accesibilidad universal es para todos. Me dio mucho gusto que me acompañaras en este recorrido y que podamos aprender juntos. Espero seguir en contacto. Nos vemos a la próxima.